Por lo pronto, le damos la más cordial bienvenida a otro buen amigo, Eduardo Cerezuela. Buenos días, Top Voice Eduardo. en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Hola, buenos días, David, Gertrudis, mucho gusto. ¿Cómo están gusto, todos? Es un gusto estar acá con tu audiencia. La verdad que, como todos los jueves, espero aportar a los empresarios y digamos, ideas o anticipar ciertas cosas que les pueden afectar en sus negocios o empresas. Y esa es mi función, ¿no? De ofrecer este tipo de consultoría. Siempre con cosas muy interesantes, Eduardo. Ayer fue un día, muchos le llamaron el día D para el mundo entero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio en el que prácticamente le ha declarado la guerra comercial literalmente a todo el mundo. México y Canadá quedaron exentos de este tema de los aranceles, pero la Unión Europea, Israel, Corea, China, Japón, Sudamérica, en fin, el resto del mundo sí se vio afectado con esta medida. Y pues todos nos preguntamos en este escenario de incertidumbre internacional, ¿qué es lo que va a pasar, Eduardo, con este tema? ¿Y ahora qué? Así es. Sí, muchas gracias, David. Es un tema, ayer me quedé helado, ¿no? 185 países están involucrados en los sistemas de arancelamiento propuestos, ¿no? Pero hasta ahora lo que me gustaría hablar, que es lo que todavía no comentaron los economistas, o por lo menos hasta ahora no lo comentaron, es en el marco de qué se da todo esto, o sea, qué es lo que está ocurriendo detrás, porque a mí siempre me gusta entender el origen, las causas, qué es lo que ocurre detrás de una decisión tan importante que va a afectar la economía mundial, ¿no? Claro. Mira, lo voy a poner en estos términos. Hace mucho tiempo que países como China y como Rusia vienen trabajando un sistema independiente de SWIFT. ¿Esto qué significa? SWIFT es un sistema homogéneo que se usa a nivel mundial para hacer transferencias en los distintos países. Y la moneda que se usa como referencia es el dólar. Claro. ¿Entendés? Entonces, detrás de esto que parece tan normal, tan común y tan corriente, me refiero a corriente a común, ¿no? De periodicidad. Sí. Hay un trasfondo muy importante, que el dólar es una moneda demandada porque es parte de estas transacciones que se denominan a nivel universal en el sistema SWIFT. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un sistema que opera en gran parte del mundo. Entonces, todo el tiempo uno está necesitando dólares para poder generar esa transacción, y como los dólares se manejan hoy en día por computadora, eso no quiere decir que no afecten la economía de la oferta y la demanda de moneda. Claro. Y esto fue así durante ya muchos años, ¿no? Lleva muchísimos años. Entonces, parece ser que China venía trabajando con el yuan para independizarse de este sistema SWIFT y trabajar con el yuan y realizar transacciones en yuan, para no tener que andar pagando arbitrajes como hacen todos los países cuando tienen que conseguir dólares y vender dólares. Y a partir de marzo, en estos días, no es casualidad, esto ya lo tenían todo planeado, ¿no? O sea, acaba de lanzar su sistema SWIFT en yuanes. China. Claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando ese sistema empiece a funcionar cada vez correctamente y cada vez más, además China es uno de los países que más reserva de oro tiene en el mundo, conjuntamente con Rusia, porque Estados Unidos no tiene reservas. O sea, Estados Unidos tiene... Lo que hace Estados Unidos fuerte en el dólar es la demanda del dólar. Claro. Pero la demanda se genera artificialmente. Se genera con un sistema de intercambio como el SWIFT, se genera con algunas cuestiones que pasan en Medio Oriente, entonces empiezan a demandar dólares. Pero entonces, ¿qué ocurre, no? Porque vos decís, bueno, esto acelera el proceso de caída del dólar de Estados Unidos en el mundo y sería un colapso bestial. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos, en teoría, no oficial, pero los mercados obligarían a devaluar el dólar porque ya muchas transacciones se realizarían en yenes. Claro, ya no se vuelve, ya no es la moneda como comercialmente, exactamente, dominante, ¿no? Exactamente. Y eso empieza a haber competencia. Y fíjate qué curioso que esto es algo que no dicen los economistas todavía, no comentan el trasfondo de esto, porque
a mí, bueno, me apasiona la economía, las finanzas, entonces me da ganas siempre de estudiar y de leer el porqué de todo esto, ¿no? Esto ya pasó en el año 1930 y fue este arancelamiento a nivel internacional fue lo que en gran parte acentuó la crisis de 1930. Entonces hay mucha preocupación a nivel mundial por este nivel de aranceles. Okay. Ahora, ¿qué ocurre? Estados Unidos se vio obligado porque se iba a devaluar. Entonces, si ellos veían, vos sabés que en Estados Unidos hay economistas de muchísimo nivel, si ellos veían que esta medida de China avanzaba, el dólar iba a estar menos demandado, iba a estar débil, se iba a depreciar. Entonces, ¿qué dijeron? Listo, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a generar proteccionismo, aumento de impuestos, para tratar de recuperar esa posición y contraponer esa decisión que nos obligaría como Estados Unidos a devaluar. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Fíjate lo que va a pasar, que ahora vienen los consejos que va para las empresas, para los empresarios y todo esto. Okay. ¿No? Lo primero que va a ocurrir es que Estados Unidos va a aumentar sus costos. Los americanos la van a pasar muy mal al principio. Porque las empresas que importan los productos son las que van a tener que pagar los aranceles y el empresario no se va a comer ese arancel. Sí, al final el consumidor lo hará, ¿no? Claro. Lo va a trasladar, ¿entendés? Y los países que ahora tienen dos posibilidades. O bajan los precios, ¿no? O bajan los precios para poder seguir vendiendo y no afectar su volumen de venta, ¿no? O la otra es devalúan sus monedas y buscan otros horizontes, buscan otros destinos. No sé si me explico. Sí, Tienen esas dos opciones. Entonces, China ha demostrado que siempre ajusta y devalúa. Entonces, si China llegara a devaluar, agárrate porque se vienen en cadena una serie de devaluaciones en los demás países. Claro. ¿Me entendés? Y eso que genera que el tipo de cambio vaya a subir. Entonces, en los países que generan devaluaciones, el tipo de cambio sube. Entonces, es posible que veamos en estos tiempos un poco aumentar el tipo de cambio en México, si esto ocurre. Y esto no lo manejan, como tú nos lo estás diciendo, como para no asustar a las personas o para que la gente no voltee a ver. Estoy viendo que se llama SIPS, ese código, ese SWIFT que dices de China, ¿no? Sí. O sea, como para que la gente no empiece a averiguar, o sea, más como una estrategia de queremos ser grandes otra vez y o sea, lo manejan de esa forma para que la gente no voltee a ver ese nuevo como que sistema de cambio de los chinos, por así decirlo. Sí, es muy probable, es muy probable. No te sé decir porque ya ese nivel de conocimiento se maneja más por referencia y yo no tengo ese nivel de contacto, pero no descarto que pueda ser lo que tú dices. Porque o sea, lo que dices tiene mucha lógica. Es decir, gente, por ejemplo, como yo, que no soy una financiera, no conozco mucho, pero que si de alguna manera voy a empezar a tener la opción de cómo voy a hacer mis transacciones, o sea, de alguna forma la gente va a voltear a ver que hay otra manera de manejarlo igual de fuerte que el dólar, y me imagino que esa misma como competencia va a generar que la demanda se divida y entre ellos van a competir entre quién va a manejar las transacciones. Eso va a ser medio un revoltijo para todo el mundo, ¿no? Con una diferencia muy grande, que les voy a decir que esto es otra novedad, ¿no? Una diferencia muy grande. El primero es que China tiene muchas más reservas de oro que Estados Unidos Entonces, si se van a realizar transacciones en moneda, ¿cuál vas a preferir? La que tiene más respaldo, ¿no? Claro. Primer punto. Segundo, el sistema SWIFT en promedio, en algunos, dependiendo de los países y todo, tarda entre 3, 4, 5 y 7 días en que la transferencia se realice. ¿Sabes cuánto tarda el sistema chino? Seguro 12 horas, ¿no? 20 segundos. 20 segundos. Okay. Bueno, ok. O Entonces, sea, esto va a revolucionar el mundo en realidad, porque la universalidad del dólar va a dejar de ser universal, claro, por así decirlo. O sea, del dólar y del inglés. O sea, es que es una revolución mundial. Es una guerra. Lo que pasa es que las guerras ya no son convencionales tanto como antes, que viste, ahora las guerras son de otra naturaleza. Esto lo llaman como guerras arancelarias, guerras comerciales, pero en realidad tiene consecuencias muy importantes. Y te voy a dar otro ejemplo, ¿no? Una de las cosas que va a pasar es que México
va a tener que acelerar la bajada de la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés sigue elevada, eso no va a promover que México realice inversiones, inversiones productivas de capital, ¿no? Va a promover la especulación. Y esa especulación lo que hace es que haya recesión, porque esa especulación no genera empleo. Así es. Entonces México va a tener que empezar a bajar la tasa de interés, teniendo cuidado de que no se le dispare la inflación, porque generalmente cuando vos bajas la tasa de interés se dispara un poco la inflación. Y en algunos países, sí, adelante. En algunos países la baja de la devaluación, en algunos países, además viene de la mano de la inflación, porque en algunos países no, pero en algunos países sí. Y bueno, eso se llama efecto pass-through, que no lo quiero ahora explicar, es algo muy técnico, que es cómo se determina el nivel de efectividad de una devaluación. Pero no quiero hablar, yo hablo de lo que va con México, ¿no? Que es lo que me interesa. México ahora va a tener paso a paso, bajar un poco la tasa de interés, es probable que el tipo de cambio suba. Esto lo digo porque hay empresarios que el año pasado no me escucharon, lo vuelvo a repetir, pero no te quiero interrumpir porque me ibas a hacer una pregunta. No, pero después regreso con esto. Sigue con esto porque creo que tiene que ver con lo que estás hablando, por favor. Gracias, David. Lo que pasa, David, es que el año pasado yo le decía a unos empresarios en marzo-abril del 2024, les estaba diciendo, miren que 2025 va a ser un año diferente y la tasa de interés va a tener que bajar. No comprometan, tenían proyectos, algunos tenían proyectos grandes. Yo me dedico a analizar la faceta financiera de los proyectos para saber si son viables o no para las empresas. Analizo el valor de los proyectos, la valorización, la evaluación de un proyecto, pero además analizo el rendimiento, el retorno y cómo lo afecta el entorno macroeconómico. Entonces decía, no tomen, por favor, en estos momentos créditos de largo plazo porque la tasa está muy arriba y durante años van a estar pagando una tasa muy importante. Tomen la tasa variable. Y me decían, y tenían miedo de tomar proyectos a tasa variable, ¿me entendés? Porque tenían miedo que la tasa se pudiera disparar. Y yo les decía, si la tasa se llega a disparar de donde está hoy, que era 11% en ese momento, esto es una catástrofe. Entonces, no va a ocurrir. Entonces, tomen proyectos a tasa variable, no tomen proyectos a tasa fija, porque van a perder mucho dinero. Dicho y hecho, pasaron 8 meses, 9 meses, y hoy en día está 3 puntos abajo de lo que yo dije y están pagando intereses más altos por no haber escuchado. Porque a veces los empresarios, escuchan a los amigos en vez de escuchar a los que saben. Y después terminan perdiendo a los amigos y terminan perdiendo el negocio. Sí. Yo te iba a preguntar ayer, porque ayer yo leía, Eduardo, a mucha gente celebrar el hecho de que México haya quedado fuera de esta guerra comercial con el mundo entero, porque no nos pusieron aranceles como al resto de los países. Sin embargo, también leía a algunos economistas que decían, cuidado con la sobreapreciación del peso mexicano en una guerra comercial, porque esto que hoy nos parece una buena noticia, al final no lo puede ser, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Gracias porque, como decimos en Argentina, me tiraste un centro a la cabeza para cabecear. Mira, la verdad, David, es que primero hay que entender cómo es la composición de las exportaciones. Es decir, el primer punto es que no va a haber afectación, porque México exporta el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Primer punto. Segundo punto, no todas las exportaciones que hace Estados Unidos a México están dentro del tratado. Correcto. O sea, las que están dentro del tratado son las que están protegidas, pero las que están fuera del tratado no están protegidas. Probablemente estén influenciadas por el acero y los materiales con los que se hacen los vehículos, el aluminio, acero y algunos materiales que sostienen un gravamen de un 25%. Ahora, ¿qué pasa en las empresas en los países que se vuelven recesivos? Lo que acabas de decir, y ahí voy a la pregunta, se vuelven muy competitivos los países después de devaluar, entonces entran los productos a un país que ya está devaluado, y lo que hace es que el empresario dice, pero entonces, si yo tengo 200 personas y estoy fabricando algo y lo voy a tener y la gente lo puede comprar directamente porque el país ya devaluó, entonces ¿yo qué hago con 200 personas? Me quedo con 5. ¿Me entendés? Correcto. Porque después de una devaluación se vuelve todo, como acabas de decir, mucho más competitivo. Y esos economistas que dicen, cuidado con el peso fuerte,
depende en qué contexto, y estoy de acuerdo. En un contexto como el que se viene, obviamente eso no es algo que nos favorece, sino que genera todavía más recesión. Entonces, por eso yo digo, México va a tener que bajar un poco la tasa de interés paulatinamente, acelerar esa baja para evitar una recesión que podría llegar a causa de estas medidas. Hay un anuncio igual que se hizo hace 6 días, no sé si esto es suficiente. Banco de México recortó 50 puntos base la tasa de interés y la deja en 9%. Sí. ¿Tendría que bajar más? Sí, lo vengo diciendo y lo voy a seguir diciendo, tiene que bajar un poco más. Paulatinamente va a bajar, entonces cuidado con tomar proyectos de largo plazo en estos niveles, porque va a seguir bajando. Ahora, ¿te acordás que yo en programas previos vengo diciendo, el mundo ya no es un mundo de izquierdas y derechas? ¿Te acordás? Es un mundo de globalización versus proteccionismo. ¿Y te acordás que lo vengo diciendo? Sí. Y ahora en Europa van a venir medidas y van a venir contramedidas y se están evaluando contramedidas porque esto es algo de altísimo impacto, pero tiene que ver con el declive de Estados Unidos. Estados Unidos, yo también lo explicaba en otros programas para los que siguen el programa todos los jueves, Estados Unidos tenía que tomar medidas porque estaba cada vez decayendo el dólar y tenía que tomar medidas. Era un tablero de ajedrez, esto era obligatorio, ¿viste? ¿Me entendés? Y además con un déficit comercial y con una deuda externa que hablamos, que era de más de 30 y pico de trillones de dólares, ¿te acordás? Claro. Entonces, él ahora, durante un tiempo, va a recaudar muy buenos impuestos, producto de estos aranceles, hasta que las empresas vean qué hacen, si se van a buscar otros mercados, o hasta que esto se reacomoda, él va a ganar durante un tiempo muchos impuestos. Pero esos impuestos van a ir a nivel del Estado, no van a traducirse a nivel de la gente, salvo que después ellos, con esas políticas, empiecen a repartir cheques como hicieron la vez pasada. Porque una vez que recaudan los impuestos en esa cuantía que van a ser monstruosa con los aranceles, tal vez se les viene la recesión encima y digan, bueno, entonces van a empezar a repartir cheques como hicieron durante la pandemia para remediar el problema que ellos mismos crearon. ¿No? Claro. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Hay algún comentario del público? Eduardo dice, los créditos hipotecarios deben bajar, no hay tasas variables. Normalmente pues es TIE con más algún porcentaje y que incluso la recomendación incluye no comprar ahora inmuebles con créditos. Sí. Y también pregunta, en cuanto a los CETES e inversiones, ¿bajarán también? Sí. No digo que mañana ni pasado, porque si se hace bruscamente eso puede generar inflación. Cuando yo me refería a las tasas variables, no me refería a los sectores hipotecario e inmobiliario, sino a las inversiones de capital que hacen las empresas, que a veces tienen opciones de invertir a tasa fija o tasa variable, ¿no? En el caso de los hipotecarios van a bajar, porque la base del hipotecario es una tasa TIE más 3 o 4 puntos, o 3, dependiendo de la calificación de la persona. La TIE va a bajar, la tasa de referencia va a bajar y los CETES van a bajar. Pero esto no va a ser inmediato, pero es para que lo prevean, ¿no? Porque cuidado con esas decisiones, ¿no? Porque después se vuelven contraproducentes. Porque una vez que vos tomaste una decisión y te fuiste con esos costos, si después el país empieza a devaluar, ¿qué pasa? Todo lo que hagas y lo que fabriques te va a salir mucho más caro. ¿Por qué? Porque tus costos van a ser más altos porque están a una tasa más elevada. ¿Entendés? La producción te va a salir más cara porque tomaste a tasas más altas. Entonces, si todo se empieza a devaluar, entonces te vas a quedar desfasado en precios, en costos, ¿entendés? Te vas a quedar como desajustado. ¿Dirías tú, para finalizar, Eduardo, que es el momento de comenzar a tomar medidas? Es el momento de contratar a gente que sabe, a gente que realmente sabe y no contratar a los amiguitos que te hablan bien en el oído y después te quedan. Y la verdad es que, ¿por qué? Porque si tenés una inversión muy grande, si tenés cosas grandes que hacer, es necesario revisar bien esto conceptualmente, qué implica, ¿no? Cómo afecta la evaluación de mi proyecto, cómo afecta la compra de esta empresa que tengo que hacer. ¿La compro o no la compro? ¿Qué hago? ¿Me entendés? Porque son varias variables a tener en cuenta y yo me dedico, bueno, a esas cosas, ¿no? Y también a una empresa inmobiliaria que ahora estoy asesorando, de cómo reposicionar su marca y son cosas apasionantes, ¿no? Para mí, pero la gente tiene que empezar a tomar conciencia de que va a ser un nuevo mundo, o sea, no es lo mismo, o sea, créanme,
No. Estamos entrando a un territorio desconocido, ¿no? Sí. Y que puede también fuerte. ser interesante, ¿no? Sí. O sea, que puede ser que de alguna manera Exacto. haga que nuestras inversiones, creo que el mexicano no tiene tanta cultura financiera y el hecho de que empecemos a culturizarnos, a conocer y como dices tú, a que todo este tipo de inversiones las hagamos de manos de profesionales van a ser, o sea, las probabilidades de que esto vaya bien, pues son mejores, ¿no? Y Sí. ahorita que mencionas el ramo inmobiliario, es algo que hemos visto como por hacer inversiones al garete o hay desarrolladores que ahorita están pagando la factura Sí, muy cara, yo ¿no? te digo rápido, Gertrudis. Tengo un cliente, Adelante. un cliente que tengo que le hice ahorrar con una financiación 20% de todos los costos fijos de estructura de todo su desarrollo. Increíble. Porque lo que hice fue conseguirle una financiación en un enganche de swap y lo que pasó es que al recibir esa financiación aceleró todo el proyecto y al acelerar todo el proyecto todos los costos fijos que tenía previstos porque él tenía que hacer toda la división de los lotes y hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese trecho, al achicar todo eso, todo su proceso comercial se aceleró y ahorró un montón de costos fijos que representaron un 20% de la masa de costos fijos de todo el proyecto. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo hago, los que analizo, a que me dedico. Son situaciones apasionantes para Claro, mí. ese complejas. gasto llega a ser una verdadera inversión al final, ¿no? Porque cuando dices, no, pues es que gasta en un financiero, cuando yo estoy viendo que esto está avanzando, mejor no, que en realidad es mejor porque finalmente, como dices tú, no solamente a futuro, o sea, en un presente tú ya estás viendo que al hacerlo ordenado y de forma asesorada, pues vas a tener Claro. desde el Fue principio. tan grande el ahorro que pudo absorber Increíble. el costo de interés de la financiación. ¿Entendés? O sea, entró la financiación y los intereses se pagaron solo con el ahorro, ¿Qué tal? pero adelantó la obra 3 años. Bueno. O sea, él tenía pensado terminar en 2028, Y termina ahora en 2026, Ujú. y entonces, ¿qué ocurre? Imagínate todo el tiempo que ganó con ese capital para reinvertir antes, lo cobró antes, o sea, vendió todo. O sea, ese tipo de cosas son Oye, las eso que... es magia. Eso es magia de Por Eduardo favor, Cerezuela. contacten a Eduardo. Esas son las cosas que tienen que ver, que empezar a ver, ¿no? Pero bueno, gracias por el espacio, David. Yo no sé si quieres No, tienes una gracias. pregunta más. Yo me quedaría platicando con ustedes todo el Sí, día, sí, me sí. encanta, pero la verdad... lamentablemente el tiempo se nos ha Sí, terminado. la verdad que- Pero bueno, si nos puedes recordar tus redes, Eduardo, y a dónde pueden contactarte la gente que Sí, esté bueno, interesada. acá en Mérida tengo el 999 2 4s, 4 ceros y un 4. Es un número facilísimo. Y ese es el número que uso en Mérida para todos mis contactos de Mérida. Me pueden escribir a WhatsApp, les contesto, les busco un horario para responderle. Sí, como siempre digo, las primeras consultas son gratis, porque en realidad lo que busco es aportarle valor a mis clientes. Y una vez que, si no les puedo aportar valor, no les digo no se puede. Si les puedo aportar valor porque veo su caso, listo, ahí va. Hay casos que sí. Perfecto. La mayoría Muy sí, bien, la Eduardo mayoría sí. Cerezuela, como todos los jueves, Gracias, dándonos Eduardo, luz mucho gusto. sobre estos temas. Te agradecemos infinitamente. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Mérida a las 7.